El viento aullaba a través del desolado páramo, cargando con finos granos de arena que picaban la piel ya magullada de Lara, su cuerpo dolorido, sus extremidades temblando de agotamiento. Había estado vagando durante días. Su piel, una vez vibrante y verde, ahora opaca y seca por la deshidratación. Las lunas gemelas de este planeta abandonado brillaban proyectando sombras espeluznantes sobre el suelo agrietado. Su gente la había abandonado aquí, no porque fuera una criminal, no porque hubiera hecho algo malo. La abandonaron porque era débil. Lara era la más pequeña de su especie, una decepción para su especie, los Veari entre ellos. Solo los fuertes eran considerados dignos. Aquellos que mostraban signos de debilidad, ya fuera física o emocional, eran descartados, abandonados a morir en mundos deshabitados como este. Tropezó, apenas sosteniéndose, antes de caer de bruces en el polvo. El sabor a tierra y sangre le llenaba la boca. No iba a lograrlo. Su visión se nubló, sus rodillas se iluminaron. Las estrellas de arriba parecían girando, en círculos mientras la oscuridad la arrastraba hacia abajo. Luego un sonido, un zumbido bajo y profundo. No era el viento. No era la corteza cambiante del planeta. Algo antinatural. Su cuerpo se negaba a moverse, pero su mente gritaba. Una nave. Alguien estaba aquí. Intentó levantarla. Cabeza. Pero el esfuerzo fue demasiado. Permaneció quieta, respirando superficialmente mientras el sonido se hacía más fuerte. Acercándose, una sombra la cubrió, bloqueando la luz de la luna. Luego se escuchó un fuerte siseo metálico, el tren de aterrizaje de una nave. Desplegándose a través de sus ojos entrecerrados, vio la silueta de una figura. Saliendo. Era alta, de hombros anchos y sus movimientos eran deliberados. Más seguía sus pasos. Pesado sobre la tierra, humanos, su corazón latía con un nuevo tipo de miedo. Nunca había visto a un humano en persona. Antes, solo las historias seguían siendo historias, susurradas por los ancianos advirtiendo de bestias que consumían mundos, que destrozaban, ejércitos como monstruos de papel que disfrutaban de la destrucción y ahora estaban aquí. Lara se obligó a sí misma a moverse para escapar, pero su cuerpo se negó. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí indefensa mientras las sombras se acercaban. Una voz profunda y extraña retumbó sobre ella. «Tenemos algo aquí». Otra voz más suave pero firme. «Apenas respira». Una pausa. Entonces, contra toda razón, unas manos suaves la levantaron del suelo. Su mente gritó ante la traición de su cuerpo mientras el calor la envolvía. Se suponía que debía temerles, pero en su agarre sintió algo que nunca antes había conocido. Seguridad antes de poder entender por qué. La oscuridad la envolvió una vez más. Lara vagó entre los límites de la conciencia. Sonidos extraños llenaban el aire. Voces bajas, el zumbido de las máquinas, el suave pitido de tecnología desconocida. Podía sentir algo cálido contra su piel. Una sensación que no había sentido en días. Era reconfortante. Se obligó a abrir los ojos, parpadeando ante la brillante luz artificial sobre ella. El techo era metálico liso y estaba forrado con paneles extraños. No era una nave más velo. El aire era más limpio, más fresco, pero el olor era desconocido, como metal y algo más que no podía identificar. Entonces los oyó. Estaban despiertos. La voz era profunda, fuerte e innegablemente humana. El pánico la invadió y se incorporó de golpe. El dolor recorrió su cuerpo mientras sus músculos debilitados protestaban. El repentino movimiento le permitió respirar. Jadeos cortos mientras su mente gritaba. Advertencias, peligro, escapen, monstruos. Algo pitó. Miró hacia abajo y vio que estaba conectada a una máquina. Tubos extraños que le llegaban al brazo y latían con un tenue líquido azul. Instintivamente, intentó sacárselos. ¡Qué fácil! Se estremeció al oírlo y se giró para verlos. 3 humanos estaban en la habitación. Uno era un hombre gigante con los brazos cruzados. Su ancho pecho, su corto cabello oscuro, un poco desaliñado. Sus ojos, sin embargo, estaban tranquilos, no la mirada sanguinaria que había imaginado por las historias. La segunda era una mujer con su largo cabello castaño recogido. Vestía ropa extraña. Símbolos. Lara no podía entender. Estaba sosteniendo un pequeño dispositivo que escaneaba su cuerpo. El tercero era quizás más joven, más cercano a la edad de Lara. Su expresión era más suave, casi preocupada, pero eran humanos. Los monstruos que su especie había temido durante generaciones.
Se acurrucó contra la cama, apretándose contra la esquina. Su pequeño cuerpo temblaba. La parte humana femenina sacudía la cabeza. Estaba aterrorizada. Por supuesto que lo es. La más joven murmuró, mírala. Es piel y huesos. Probablemente piensa que vamos a comérnosla. El hombre más grande resopló, no ayudando a Jota. La respiración de Liara se entrecortó. El anciano había dicho que los humanos eran carnívoros, criaturas violentas que devoraban todo lo que conquistaban. La mujer se agachó junto a su cama, manteniendo las manos visibles. Su voz era más suave de lo que Lara esperaba. Estás a salvo. No estamos aquí para hacerte daño. Lara no se movió. Sus instintos le gritaban que corriera, pero estaba demasiado débil. El más joven, Jona, dudó antes de sacar un pequeño paquete de su cinturón. Lo desenvolvió con cuidado, revelando comida, la suave vara marrón con pequeños trozos de algo incrustados dentro. Partió un trozo y se lo metió en la boca. Masticó lentamente antes de ofrecerle otro. Lara lo miró con sospecha. Es solo proteína. Jona dijo, juro que no está envenenado. Ella dudó. Su estómago se retorció dolorosamente. ¿Cuántos días habían pasado desde la última vez que comió? Lentamente, con cautela, extendió la mano. Sus delgados dedos rozaron los antes de arrebatarle el trozo. Ella lo olió. No olía a nada peligroso. Al dar el pequeño bocado, su boca se inundó instantáneamente de un sabor que nunca antes había experimentado. Rich, ligeramente dulce y cálido, su cuerpo reaccionó. Antes de que su mente pudiera detenerlo, devoró el resto, apenas masticando. Jona rió entre dientes. Supongo que tenía hambre. El hombre corpulento suspiró. Tenemos que avisarle al capitán Reynolds. Está despierta. Querrá hablar con ella. La mujer se puso de pie. Sí, pero primero démosle un poco de tiempo. Ha pasado por un infierno. Se giraron para irse, pero Jona se quedó. Le dedicó a Ira una pequeña sonrisa. Realmente no somos tan malos, ¿sabes? Luego se fue, dejando a Lara sola con sus pensamientos. Bajó la mirada hacia sus manos. Todo lo que conocía le decía que les temiera, pero ahora mismo, atrapada en una fría habitación de metal, no les tenía miedo. Tenía miedo de lo que su propia especie le había hecho. Lara permaneció inmóvil en la cama del hospital. Sus dedos aún estaban ligeramente espolvoreada con migas de la vara de proteínas que Jona le había dado. El sabor persistía en su lengua, un cruel recordatorio de su hambre. Los humanos la habían dejado sola, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Le habían enseñado toda su vida que los humanos eran monstruos, feroces depredadores que conquistaban y destruían todo a su paso. Sin embargo, la habían alimentado, habían curado sus heridas, le habían hablado no con amenazas, sino con preocupación. ¿Se equivocaban los ancianos? Un suave siseo la sobresaltó. La puerta de la habitación se abrió y el enorme humano, el que había hablado poco, el que observaba todo, entró. Se movió con cuidado, lentamente, como si intentara no asustar a un animal herido. Liara supuso que era la capitana. «Quiero verte», retumbó. Ella se tensó. El corazón le latía con fuerza. La capitana. Esa palabra le sonaba. Significaba líder, comandante, quien toma las decisiones. Su gente la había abandonado a su suerte y ahora estaba en manos enemigas. ¿Qué decidiría este líder hacer con ella? Vamos, la humana dijo que no te arrastraría, pero no tenemos todo el día. Sus músculos se tensaron. Su cuerpo le gritaba que huyera, pero no tenía dónde ir. Estos humanos tenían naves voladoras, tecnología avanzada, armas que podían destruir planetas. ¿Qué podría hacer? La gran humana, sintiendo su vacilación, suspiró. Mira, niña, tienes dos opciones, sentarte aquí y morirte de hambre o venir a conocer al capitán. El estómago de Lara se retorció al oír la palabra morir de hambre. A regañadientes, se deslizó de la cama. Le temblaban las piernas, pero se obligó a aguantar. Espera. La humana no hizo ningún movimiento para agarrarla, no intentó obligarla. En cambio, simplemente se giró y caminó hacia la puerta. Lara siguió. Los pasillos eran extraños, hechos de metal frío, con luces parpadeantes y símbolos que no podía entender. Los humanos pasaban mirándola con curiosidad, pero no con hostilidad. El aire olía demasiado limpio, limpio como si hubiera sido filtrado de todo sentido natural. Mantuvo las distancias, el humor masivo la guiaba, pero él no parecía importarle. Finalmente entraron en una gran cámara.
Un humano estaba sentado en un escritorio, hojeando una tableta brillante. Su uniforme estaba decorado con símbolos extraños y sus ojos oscuros se levantaron al entrar. Él dijo, dejando la tableta, «Estás despierta». Liara tragó saliva, mirándolo con cautela. Era mayor que los demás, pero no débil. Su presencia llenaba la habitación. Señaló una silla frente a él. «Siéntate». Ella no se movió. El gran lado humano no es muy habladora. «Capitán». El capitán sonrió con suficiencia. «No la culpo». Se giró hacia Lara. «Soy el capitán Reynolds y usted, jovencita, es un misterio». Lara no dijo nada. «Fuiste encontrada apenas con vida en un planeta estéril. No hay suministros. No hay señal de socorro. No hay señales de un accidente. Solo tú, medio muerta de hambre e inconsciente». Su mirada se agudizó y lo que quiero saber es por qué. Liara apretó los puños. «Puños. Porque mi gente me dejó morir, pero ella». No podía decir eso. El capitán estudió. «¿Ero Veari no eres tú?» Se puso rígida. «Nos hemos encontrado con los de tu especie antes de que él continuara, principalmente en disputas comerciales. No te gustamos. Mucho». Eso era un eufemismo. Los Veari consideraban a los humanos impuros, primitivos y peligrosos a pesar de su tecnología. Para ellos, los humanos eran poco, más que bestias que habían tropezado con él. Espacio y, sin embargo, aquí estaba ella viva gracias a ellos. El capitán Reynolds se inclinó hacia adelante. «Necesito saber algo. Niña». Liara se estremeció al oír la palabra. Niña se sentía tan familiar. «¿Alguien te guió a ese planeta?» Su respiración se entrecortó. Él sabía que ella no respondió, pero algo en su expresión debió de delatarla, porque Reynolds suspiró. Intercambió una mirada con el enorme humano antes de negar con la cabeza. Murmuró. Se recostó en su silla. «De acuerdo. Este es el trato. Somos una nave de rescate. Te recogemos porque no dejamos gente, muera si podemos evitarlo. Pero si vas a quedarte aquí, debes seguir nuestras reglas. No eres una prisionera, pero tampoco vamos a arriesgar a nuestra tripulación». Liara parpadeó. «No es una prisionera. Su gente nunca les habría dado esa opción. Haré que alguien te traiga comida de verdad». Reynolds continuó. «Tendrás una habitación, pero hasta que sepamos más sobre tu situación, estarás bajo supervisión». La mente de Liara dio vueltas. Había pasado de una muerte segura a un lugar donde incluso los llamados monstruos demostraban más amabilidad que los de su propia especie. No sabía qué decir. Ante cualquier pregunta que Reynolds le hiciera, dudó. Finalmente, susurró porque la habitación quedó en silencio. Reynolds la estudió cuidadosamente y luego dijo, porque es lo correcto. El pecho de Liara y lo correcto. Los de su propia especie la habían dejado morir, pero las criaturas a las que la habían criado para temer le habían salvado la vida simplemente porque creían que era. Bien, bajó la mirada, intentando procesar qué significaba eso. Por primera vez en su vida, se preguntó quién eran los verdaderos monstruos. Liara estaba sentada en el borde de la cama, mirando el humeante plato de comida frente a ella. Olía a un extraño intenso, nada que ver con la pasta nutritiva con la que se había criado. Una joven humana de cabello oscuro y una sonrisa amable la miraba. Estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados. «Es solo sopa», dijo. «No muerde». La rara dudó. Le habían enseñado que los humanos eran depredadores, despiadados, violentos e incapaces de bondad, y sin embargo, allí estaban alimentándola. Tomó la cuchara con dedos temblorosos y la sumergió en el caldo. El calor se extendió por su cuerpo, un sabor diferente a todo lo que había conocido. La mujer humana sonrió. «¿Te lo dije, Lara?» La miró con desdén. «¿Por qué haces esto?» La mujer parpadeó sorprendida porque necesitaba comida. «No». Liara negó con la cabeza. «¿Por qué eres amable?» La sonrisa de la mujer se desvaneció ligeramente. «¿De verdad?» «No sé. ¿Tú?» Exhaló. «Porque eso es lo que hacemos los humanos. Nos cuidamos unos a otros y a veces cuidamos a quienes lo necesitan, incluso si no son humanos». El pecho de Liara se apretó. Su propia gente la había abandonado a su suerte. Y aún así, estos supuestos monstruos la trataban como si importara. Tragó otra cucharada de sopa. Incapaz de responder, la verdad duele. Más tarde ese día, el capitán Reynolds la convocó de nuevo. Esta vez,
La habitación estaba tenuemente iluminada, solo con el resplandor de la pantalla holográfica, iluminando el espacio, la gran jota humana que había prendido. Se paró junto al capitán. «Encontramos algo que necesitas ver», dijo Reynolds, señalando la pantalla. Lara dudó. Luego se acercó. Se reprodujo una grabación granulada. Al principio era solo una vista de un mundo árido, el mundo en el que había estado varada. Luego apareció una nave de velo. En el cielo, su respiración se apoderó de la nave. Flotó por un momento. Su locura, clara como el día, era su gente, la grabación. Tenía audio. Una voz fría e indiferente resonó por la habitación. «Esta es débil. No sobrevivirá. No podemos permitirnos traer una carga con nosotros. Dejarla». Las rodillas de Liara casi se doblaron. Conocía esas voces. Eran los comandantes de su gente. Habían decidido abandonarla. No por peligro, no porque no tuvieran opción. Porque era débil. Ella apretó los puños. Las uñas se clavaron en las palmas. Reynolds se desmayó. Su expresión era ilegible. Tú ya sospechaba esto, ¿no? Lara tragó saliva. Siempre había temido esta verdad, pero oírla confirmada la empeoró. «Ellos me dejaron», susurró, su voz apenas audible. Jona cruzó los brazos. «Sí, chico, lo hicieron». El silencio llenó la habitación. El pecho de Liara ardía, pero se negó a dejar que vieran su dolor. Ella no podía. Reynolds la estudió un largo momento antes de hablar. «He visto muchas cosas en esta galaxia», dijo. «Imperios surgen y caen. Los gobernantes toman decisiones egoístas. Pero lo que no he visto está aquí. Humanos abandonando a los suyos. Nosotros no hacemos eso». La mirada de Liara se fijó en él. Su voz era firme e inquebrantable. Jona gruñó. «Incluso el peor de nosotros preferiría morir luchando antes que dejar que alguien se pudra». Las palabras golpearon más fuerte de lo que Lara esperaba. Su propia gente, quienes la criaron, quienes la entrenaron, la consideraron indigna de sobrevivir. Sin embargo, estos supuestos monstruos se negaron a abandonar incluso a sus más débiles. Los pensamientos la recorrieron. Había pasado toda su vida temiendo a los humanos. Ahora, por primera vez, no estaba segura de quiénes eran realmente los monstruos. Liara se quedó en silencio mucho después de que la grabación dejara de reproducir. Las palabras de su propia gente resonaron en su mente. «Es débil. Déjala». Sus manos temblaban, pero no por miedo. Era algo más pesado. Traición toda su vida. Ella había sido criada para creer que los Bori eran superiores, más fuertes, más sabios, unidos, y sin embargo la habían dejado morir al otro lado de la habitación. El capitán Reynolds se apoyó en la mesa con los brazos cruzados. Jona permaneció de pie. Junto a él, su expresión era indescifrable. El silencio se prolongó hasta que Reynolds finalmente habló. «¿Está bien?». La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Estaba bien? Su gente la había abandonado. Los humanos, sus supuestos enemigos, la habían salvado. Había pasado años temiéndoles, pero ahora levantó la mirada hacia el capitán. «¿Por qué me enseñaste esto?» «Porque mereces saberlo». Reynolds dijo simplemente. Una risa amarga se le escapó. «Merecer». Apretó los puños. No era nada para ellos. Una carga. Jona gruñó. «Me parece que estabas rodeada de la gente equivocada». Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había estado luchando por aferrarse a la idea de que los Valori eran nobles. Que esto fuera de alguna manera un error, pero no lo era. Habían elegido dejarla atrás. No había sido nada para ellos. Y sin embargo, estos humanos, a quienes le habían enseñado a temer, habían arriesgado su propia seguridad para salvarla. Lara exhaló bruscamente, intentando ocultar la emoción que le subía al pecho. Reynolds la lavó con cuidado. «Ya no les debes nada, niña». Ese fue el momento en que lo comprendió. Había pasado toda su vida creyendo que pertenecía a los Veari, pero la verdad era que nunca había pertenecido a ningún sitio hasta ahora. La prueba, más tarde esa noche. Jona la encontró en la zona de entrenamiento. «¿Sigues dándole vueltas o de verdad vas a hacer algo al respecto?» Lara se giró hacia él, frunciendo el ceño. «¿Qué?». Jona le lanzó un cuchillo de práctica. Ella lo atrapó. Instintivamente, demuéstrales que estaban equivocados. Liara apretó el mango con más fuerza. «¿Crees que me importa lo que piensen?». Jona se encogió de hombros. «En realidad no, pero te importa lo que pienses». Abrió la boca para discutir, pero las palabras se apagaron antes de que pudiera hablar. ¿Se equivocó? Jona sonrió con suficiencia. «Sean
Princesa, veamos qué tienes. Ella entrecerró los ojos. No soy una princesa. Entonces, muéstrame. Liara no dudó. Se abalanzó sobre Jona, bloqueó su golpe fácilmente. Apartó su brazo y apretó los dientes. Volvió a atacar, esta vez más rápido y afilado, pero no importaba lo rápido que se moviera. Jona era más rápido con cada golpe, cada contraataque, cada cambio de movimiento. Siempre iba por delante de ella. Había entrenado toda su vida en técnicas de combate Valari. Había sido una de las mejores. Y aún así, este humano la hacía sentir lenta. Apretó los dientes. ¿Te estás conteniendo? Jona arqueó una ceja. ¿Crees que puedes manejarme? Voy con todo. Inténtalo. Jona rió entre dientes y, sin previo aviso, se movió. Liara apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de encontrarse en el suelo. Con el cuchillo arrancado de su mano, jadeó aturdida. Jona se paró sobre ella ofreciéndole una mano. No está mal, dijo, para alguien que todavía está aprendiendo. Su orgullo ardía, pero no podía negarlo. Él era mejor. Tomó su mano y dejó que la levantara. Jona sonrió con suficiencia. Tienes potencial, pero vas a tener que dejar ir cualquier tontería que te hayan metido en la cabeza. Sobre los humanos, Lara dudó durante tanto tiempo. Había creído que los humanos eran salvajes, monstruos, pero ahora ya no estaba segura de qué. Creía. Se encontró con la mirada de Jona. Enséñame. La sonrisa de Jona se ensanchó. Pensé que nunca le preguntarías a la nave de guerra del velo. Se cernía sobre la nave humana como un depredador silencioso. Su oscuro casco brillaba bajo la luz distante de un sol moribundo. Liara estaba de pie en el puente de la vanguardia, mirando la enorme pantalla que mostraba la flota enemiga. Su gente había regresado no para rescatarla, sino para borrarla. El capitán Reynolds estaba a su lado, con los brazos cruzados. Su voz era tranquila, pero podía oír el acero bajo ella. Nos llaman. Liara respiró hondo y los atravesó por la pantalla. Parpadeó, revelando el rostro frío y familiar del comandante X. Ivan. Sus ojos violetas se fijaron en ella y, por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, él se burló. Te veo. Has sobrevivido a pesar de todo. Su mirada se dirigió a los humanos detrás de ella, o quizás por ellos. Liara sintió un nudo en el estómago, pero no apartó la mirada. Me dejaste morir. La expresión de Diane permaneció impasible. Pasiva. Descartamos a los débiles mientras. Siempre tengo las palabras que deberían haber dolido, pero ya no. Reynolds dio un paso al frente. Su voz, cargada de una furia silenciosa, abandonó a una niña. Era indigna de la T de los Veari. Given dijo fríamente, y ahora está de pie entre ustedes. Un silencio se extendió por el puente. Entonces Sion se inclinó hacia adelante. No debería haberla cogido. Capitán. La amenaza era clara. Los puños del mentiroso se apretaron. Y si me niego a regresar, Fiban soltó una risa aguda y sin humor. Regresa. Me malinterpretas. Ira. No hay lugar para ti entre nosotros. Eres una vergüenza, una mancha en nuestro legado. Las palabras deberían haberla destrozado, pero no lo hicieron porque finalmente entendió la verdad. Había pasado toda su vida buscando la aprobación de un pueblo que nunca la había valorado, pero los humanos lo habían arriesgado todo para protegerla. Y ahora era su turno. Respiró hondo. Entonces, supongo que es algo bueno. Ya no soy uno de ustedes. La expresión de Zen se ensombreció. Los eliges por encima de los de tu especie. Levantó la barbilla. Son de mi especie. Los ojos de Sion ardían de furia. Entonces morirás con ellos. La transmisión se cortó. La batalla comienza. Las naves veloras se movieron como espectros silenciosos. Sus formas elegantes cortaron el vacío. Reynolds giró bruscamente, con los escudos en alto. Jona llega a los cañones. Jona sonrió, haciendo crujir los nudillos. Había estado esperando. La primera explosión golpeó a la vanguardia. La alarma tembló a través de la nave. Liara no lo dudó. Corrió a su estación. Dedos volando por la consola. Están interfiriendo nuestras comunicaciones de largo alcance. Informó que no podremos pedir refuerzos. Reynolds murmuró una maldición. Supone que quieren asegurarse de que nadie sepa que estuvimos aquí. La voz de J crepitó en las comunicaciones. Entonces hagamos algo de ruido. Los cañones de la nave cobraron vida. Las explosiones se iluminaron. La oscuridad. Pero los Veari eran demasiado rápidos.
El corazón de mentiroso latía con fuerza. No podían escapar de ellos. Y en una pelea directa, lo superaban en número. Pero entonces recordó algo. Una debilidad, un fallo en los diseños de las naves veloras, algo de lo que nunca había hablado. Antes de que sus dedos temblaran sobre los controles, esto era traición, pero también lo era dejar morir a un niño. Se giró hacia Reynolds. Tengo una idea. Ni siquiera dudó. Lo hizo. Las manos de Lara recorrieron la consola, reprogramando los sistemas de la nave. La vanguardia giró bruscamente, lanzándose hacia un denso campo de asteroides. Cerca, las naves veloras la siguieron. Ese fue su error. Lara ajustó la salida de energía de la nave, creando una leve distorsión, una señal que los sensores veloras confundirían con un núcleo sobrecargado, un fallo crítico, justo cuando predijo que las naves enemigas se acercaban para matar, cerrando la brecha. Y fue entonces cuando detonó el campo. La explosión recorrió el espacio, destrozándolo. Roca, y enviando ondas de choque a través de la formación enemiga. Las naves Bear eran rápidas, pero no estaban construidas para los campos de escombros. Lara observó cómo varias de ellas se estrellaban contra los restos flotantes. Sus escudos, sobrecargándose, dispersaron al resto. La formación perfecta se rompió. Jonna gritó por el comunicador. «Maldita sea, era hermosa». Reynolds sonrió. «Recuérdame, nunca jugar ajedrez contra ti». Pero Liara no había terminado. Fijó la vista en la nave insignia Bear. La nave de Zen y disparó el perno de plasma. Dio en el blanco, destrozando el debilitado salón de la nave. Observó cómo la nave de Zen ardía por un momento. Pensó que aún intentaría luchar, pero entonces las naves Bear restantes se retiraron. Por primera vez, eran ellos los que corrían, y Lara, ella ya no corría. Después de las consecuencias, la vanguardia cojeó a través de las estrellas. Desgastada por la batalla, pero victoriosa, Lara se sentó en la sala común, mirando la taza vacía en sus manos. Reynolds entró, no podía dormir. Ella negó con la cabeza, todavía procesando. Él se sentó frente a ella. «Lo hiciste bien, niña». Ella se encontró con su mirada. «Volverán». Reynolds asintió, probablemente. Un largo silencio se extendió entre ellos. Luego se inclinó hacia adelante. «Así que, ¿y ahora qué?» Lara respiró hondo y sonrió. «Niña, creo que es hora de que deje de mirar atrás». Ya no era Beari. No estaba abandonada, no estaba sola. Por primera vez en su vida, supo exactamente dónde pertenecía. Miró a Reynolds y sonrió. «Entonces, ¿cuándo es mi primera misión?»